Extracción y reinstalación de componentes. PC portátil HP EliteBook 860 G9. ¿Cómo sustituir la carcasa de la base? Extracción. Suelte los 5 tornillos cautivos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la carcasa de la base a la cubierta superior. Nota: el tornillo superior izquierdo queda oculto por una cubierta. Perfore la cubierta con el destornillador para acceder al tornillo y aflójelo. Separe con cuidado los bordes posterior, izquierdo y derecho de la carcasa de la base desde la cubierta superior. Levante el borde posterior de la carcasa de la base. Suelte las lengüetas del borde frontal de las muescas de la cubierta superior y extráigala. Reinstalación. Enganche las lengüetas del borde frontal de la carcasa de la base a las muescas de la cubierta superior e insértela en su lugar. Aplique presión en los bordes para volver a fijar la carcasa de la base a la cubierta superior. Ajuste los 5 tornillos cautivos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la carcasa de la base a la cubierta superior. ¿Cómo sustituir la batería? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base. Advertencia: para evitar lesiones personales y daños al producto, tenga mucho cuidado de no perforar, doblar o romper la batería. Si se perfora o rompe la batería, podría producirse un cortocircuito y, en consecuencia, tener un efecto adverso térmico. Extracción. Desconecte el cable de la batería de su conector de la placa del sistema. Retire los 4 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la batería a la cubierta superior. Separe el borde posterior de la batería de sus anclajes de alineación y suelte las lengüetas de las muescas de la cubierta superior. Extraiga la batería. Reinstalación. Introduzca las lengüetas de la batería en las muescas de la cubierta superior e instálelas sobre sus anclajes de alineación de la cubierta superior. Vuelva a colocar los 4 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la batería a la cubierta superior. Conecte el cable de la batería a su conector de la placa del sistema. ¿Cómo sustituir los módulos de memoria? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Despegue los 2 recubrimientos Mylar negros que cubren parcialmente el protector de los módulos de memoria. Levante las lengüetas del protector de los módulos de memoria para separar el protector de los clips de retención de la placa del sistema y retírelo. Presione los 2 brazos hacia afuera simultáneamente para soltar el módulo de memoria a la posición de tensión del resorte. Sujete el módulo de memoria por los bordes y tire de él con cuidado para extraerlo. El segundo módulo de memoria, si lo hay, se extrae del mismo modo. Reinstalación. Alinee la muesca del módulo de memoria con la chaveta de la ranura del módulo de memoria en la placa del sistema. Inclinándolo, inserte suavemente el módulo de memoria en su ranura de la placa del sistema. Presione el módulo de memoria hacia abajo para trabar los brazos. El segundo módulo de memoria, si lo hay, se reinstala del mismo modo. Enganche el protector de los módulos de memoria a sus clips de retención de la placa del sistema y presione los bordes para fijar el protector a la placa del sistema. Pegue con suavidad los 2 recubrimientos Mylar negros que cubren parcialmente el protector de los módulos de memoria. ¿Cómo sustituir la unidad de estado sólido M2?
Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Despegue el recubrimiento Mylar negro, que cubre parcialmente el protector de la unidad de estado sólido M2. Tire hacia arriba de la lengüeta del protector de la unidad de estado sólido M2 para separar el protector de los clips de retención de la placa del sistema, y retírelo. Extraiga la almohadilla térmica. Extraiga el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija la unidad de estado sólido M2 a la placa del sistema, dejando que se suelte hasta la posición de reposo de tensión del resorte. Nota: debido a la ubicación de la almohadilla térmica bajo la unidad de estado sólido M2, es necesario levantar la unidad de estado sólido M2 hasta la posición de tensión del resorte. Sujete la unidad de estado sólido M2 por los bordes y tire suavemente para extraerlo. Reinstalación. Alinee la muesca de la unidad de estado sólido M2 con la chaveta de la ranura de la unidad de estado sólido M2 de la placa del sistema. Inclinándola, inserte suavemente la unidad de estado sólido M2 en su ranura de la placa del sistema. Coloque de nuevo el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija la unidad de estado sólido M2 a la placa del sistema. Enganche el protector de la unidad de estado sólido M2 a sus clips de retención de la placa del sistema y presione los bordes para fijar el protector a la placa del sistema. Vuelva a colocar la almohadilla térmica. Pegue con suavidad el recubrimiento Mylar negro que cubre parcialmente el protector de la unidad de estado sólido M2. ¿Cómo sustituir el módulo de red LAN inalámbrica? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Precaución. Tenga cuidado al desconectar del módulo de red inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o un conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Desconecte con cuidado del módulo de red LAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica, sujetando los conectores con unas pinzas o alicates de punta fina. Extraiga el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el módulo de red LAN inalámbrica a la placa del sistema, dejando que se suelte hasta la posición de reposo de tensión del resorte. Sujete el módulo de red LAN inalámbrica por los bordes y tire suavemente para extraerlo. Reinstalación. Alinee la muesca del módulo de red LAN inalámbrica con la chaveta de la ranura del módulo de red LAN inalámbrica de la placa del sistema. Inclinándolo, inserte suavemente el módulo de red LAN inalámbrica en su ranura de la placa del sistema. Coloque de nuevo el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el módulo de red LAN inalámbrica a la placa del sistema. Precaución. Tenga cuidado al conectar al módulo de red LAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Conecte con cuidado al módulo de red LAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. ¿Cómo sustituir el módulo de red WAN inalámbrica? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Precaución. Tenga cuidado al desconectar del módulo de red inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Desconecte con cuidado del módulo de red WAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica, sujetando los conectores con unas pinzas o alicates de punta fina. Extraiga el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el módulo de red WAN inalámbrica a la placa del sistema, dejando que se suelte hasta la posición de reposo de tensión del resorte.
Sujete el módulo de red WAN inalámbrica por los bordes y tire suavemente para extraerlo. Reinstalación. Alinee la muesca del módulo de red WAN inalámbrica con la chaveta de la ranura del módulo de red WAN inalámbrica de la placa del sistema. Inclinándolo, inserte suavemente el módulo de red WAN inalámbrica en su ranura de la placa del sistema. Coloque de nuevo el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el módulo de red WAN inalámbrica a la placa del sistema. Precaución. Tenga cuidado al conectar al módulo de red inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Conecte con cuidado al módulo de red WAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. ¿Cómo sustituir el conector de audio? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable del conector de audio de su conector de la tarjeta USB. Extraiga el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el conector de audio a la tarjeta USB. Extraiga con cuidado el conector de audio de su cubículo de la cubierta superior. Reinstalación. Instale el conector de audio en su sitio en la cubierta superior. Coloque de nuevo el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el conector de audio a la tarjeta USB. Conecte el cable del conector de audio a su conector de la tarjeta USB y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. ¿Cómo sustituir la bandeja de la tarjeta NanoSIM? Extracción. Presione la bandeja de la tarjeta NanoSIM para soltarla del lateral de la cubierta superior. Extraiga la bandeja de la tarjeta NanoSIM de su ranura de la cubierta superior. Reinstalación. Inserte la bandeja de la tarjeta NanoSIM en su ranura de la cubierta superior. Presione la bandeja de la tarjeta NanoSIM para fijarla a la cubierta superior. ¿Cómo sustituir la tarjeta USB? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, desconecte la batería, extraiga el conector de audio y la bandeja de la tarjeta NanoSIM. Extracción. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo sobre el conector CIF de la tarjeta USB y desconecte de la tarjeta USB el cable plano de la tarjeta USB. Levante la barra de bloqueo sobre el conector CIF de la tarjeta USB y desconecte de la placa del sistema el cable plano de la tarjeta USB, guardándolo aparte para volver a conectarlo después. Desconecte el cable del altavoz derecho de su conector de la placa del sistema. Retire el cable del altavoz derecho del canal que recorre el soporte de plástico. Precaución. Tenga cuidado al desconectar del módulo de red inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Desconecte con cuidado del módulo de red WAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica sujetando los conectores con unas pinzas o alicates de punta fina. Retire los cables de la antena inalámbrica del canal que recorre el ventilador del sistema y el soporte de plástico. Desconecte el cable que conecta la placa de hub con la del sistema de su conector de la placa del sistema. Retire el cable que conecta la placa de hub con la del sistema del canal que recorre el ventilador del sistema y el soporte de plástico.
Extraiga los 5 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el soporte de plástico a la tarjeta USB. Levante el soporte de plástico y sepárelo de su anclaje de alineación de la tarjeta USB. Extraiga el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el soporte de metal a la tarjeta USB. Levante el soporte de metal y sepárelo de su anclaje de alineación de la tarjeta USB. Levante con cuidado la tarjeta USB y sepárela de sus anclajes de alineación y de su ranura de la cubierta superior para extraerla. Reinstalación. Coloque la tarjeta USB sobre sus anclajes de alineación y presione con suavidad para introducirla en su ranura de la cubierta superior. Coloque el soporte de metal sobre su anclaje de alineación de la tarjeta USB. Coloque de nuevo el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el soporte de metal a la tarjeta USB. Coloque el soporte de plástico sobre su anclaje de alineación de la tarjeta USB. Vuelva a colocar los 5 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el soporte de plástico a la tarjeta USB. Pase el cable que conecta la placa de hub con la del sistema por el canal que recorre el soporte de plástico y el ventilador del sistema. Conecte el cable que conecta la placa de hub con la del sistema a su conector de la placa del sistema. Pase los cables de la antena inalámbrica a través del canal que recorre el soporte de plástico y el ventilador del sistema. Precaución. Tenga cuidado al conectar al módulo de red inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Conecte con cuidado al módulo de red WAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Pase el cable del altavoz derecho a través del canal correspondiente que recorre el soporte de plástico. Conecte el cable del altavoz derecho a su conector de la placa del sistema. Inserte el cable plano de la tarjeta USB en su conector CIF de la tarjeta USB y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. Inserte el cable plano de la tarjeta USB en su conector CIF de la placa del sistema y presione la barra de bloqueo hacia abajo. ¿Cómo sustituir el altavoz izquierdo? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Desconecte el cable del altavoz izquierdo del conector de la placa del sistema. Extraiga los 2 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el altavoz izquierdo a la cubierta superior. Separe el altavoz izquierdo de sus anclajes de alineación de la cubierta superior y extráigalo. Reinstalación. Enganche el altavoz izquierdo a sus anclajes de alineación de la cubierta superior. Vuelva a colocar los 2 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el altavoz izquierdo a la cubierta superior. Conecte el cable del altavoz izquierdo a su conector de la placa del sistema. ¿Cómo sustituir el altavoz derecho? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Desconecte el cable del altavoz derecho del conector de la placa del sistema. Retire el cable del altavoz derecho del canal que recorre el soporte de plástico. Retire los 2 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el altavoz derecho a la cubierta superior. Separe el altavoz derecho de sus anclajes de alineación de la cubierta superior y extráigalo. Reinstalación.
Coloque el altavoz derecho sobre sus anclajes de alineación de la cubierta superior. Vuelva a colocar los dos tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el altavoz derecho a la cubierta superior. Pase el cable del altavoz derecho a través del canal que recorre el soporte de plástico. Conecte el cable del altavoz derecho a su conector de la placa del sistema. ¿Cómo sustituir el módulo de NFC? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y la batería. Extracción. Despegue el precinto que fija el cable plano de la antena de NFC al módulo de NFC. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo sobre el conector CIF de la antena de NFC y desconecte del módulo de NFC el cable plano de la antena de NFC. Levante la barra de bloqueo sobre el conector CIF del módulo de NFC y desconecte del módulo de NFC el cable plano del propio módulo. Separe con cuidado el módulo de NFC del anclaje de alineación y del adhesivo que lo fijan a la cubierta superior. Extraiga el módulo de NFC. Reinstalación. Enganche el módulo de NFC a su anclaje de alineación y adhesivo de la cubierta superior y presione para fijarlo. Inserte el cable plano del módulo de NFC en su conector CIF del propio módulo y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. Inserte el cable plano de la antena NFC en su conector CIF del módulo de NFC y presione la barra de bloqueo hacia abajo. Pegue con suavidad el precinto que fija el cable plano de la antena de NFC al módulo de NFC. ¿Cómo sustituir la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, la batería y el altavoz izquierdo. Extracción. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo sobre el conector CIF de la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes y desconecte el cable plano de la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes de la propia tarjeta. Retire los tres tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes a la cubierta superior. Separe la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes de sus anclajes de alineación de la cubierta superior y extráigala. Reinstalación. Enganche la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes a sus anclajes de alineación de la cubierta superior. Vuelva a colocar los tres tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes a la cubierta superior. Inserte el cable plano de la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes en su conector CIF de la propia tarjeta y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. ¿Cómo sustituir la batería del RTC? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y la batería. Extracción. Desconecte el cable de la batería del RTC de su conector de la placa del sistema. Suelte el cable de la batería del RTC del clip de la cubierta superior. Suelte la batería del RTC del adhesivo que la fija a la cubierta superior. Extraiga la batería del RTC. Reinstalación. Instale la batería del RTC en su sitio en la cubierta superior. Presione la batería del RTC hasta que se adhiera a la cubierta superior. Sujete la batería del RTC al clip de la cubierta superior.
Conecte el cable de la batería del RTC a su conector de la placa del sistema. ¿Cómo sustituir el lector de huellas digitales? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, la batería y el altavoz derecho. Extracción. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable plano del lector de huellas digitales de su conector CIF de la placa del sistema. Suelte el cable del lector de huellas digitales del adhesivo de la cubierta superior. Extraiga el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el soporte del lector de huellas dactilares a la cubierta superior. Retire el soporte del lector de huellas dactilares de su anclaje de alineación de la cubierta superior, guardándolo aparte para volver a colocarlo después. Levante la barra de bloqueo y desconecte el cable plano del lector de huellas digitales de su conector CIF del propio lector, guardándolo aparte para volver a conectarlo después. Levante y extraiga de su ranura de la cubierta superior el lector de huellas digitales. Reinstalación. Instale el lector de huellas digitales en su sitio en la cubierta superior. Conecte el cable plano del lector de huellas digitales a su conector CIF del propio lector y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. Enganche el soporte del lector de huellas dactilares a su anclaje de alineación de la cubierta superior. Coloque de nuevo el tornillo P1 de cabeza tipo Phillips que fija el soporte del lector de huellas dactilares a la cubierta superior. Conecte el cable plano del lector de huellas digitales a su conector CIF de la placa del sistema y presione la barra de bloqueo hacia abajo. Presione el cable plano del lector de huellas digitales hasta que se adhiera a la cubierta superior. ¿Cómo sustituir el ventilador del sistema? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Precaución. Tenga cuidado al desconectar del módulo de red inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Desconecte con cuidado del módulo de red WAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica, sujetando los conectores con unas pinzas o alicates de punta fina. Retire los cables de la antena inalámbrica del canal que recorre el ventilador del sistema. Desconecte el cable del ventilador del sistema de su conector de la placa del sistema. Suelte los 3 tornillos cautivos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el ventilador del sistema a la placa del sistema. Retire el ventilador del sistema. Reinstalación. Coloque el ventilador del sistema en su lugar sobre los orificios de sus tornillos. Apriete los 3 tornillos cautivos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el ventilador del sistema a la placa del sistema. Conecte el cable del ventilador del sistema a su conector de la placa del sistema. Pase los cables de la antena inalámbrica a través del canal que recorre el ventilador del sistema. Precaución. Tenga cuidado al conectar al módulo de red inalámbrica los cables de la antena inalámbrica. Un cable o conector dañado puede disminuir el rendimiento del PC portátil. Conecte con cuidado al módulo de red WAN inalámbrica los cables de la antena inalámbrica.
¿Cómo sustituir el disipador térmico? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Despegue el recubrimiento Mylar negro que cubre parcialmente el disipador térmico. En el orden numérico indicado, suelte los 4 tornillos cautivos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el disipador térmico a la placa del sistema. Nota: debido a la propiedad adherente de la pasta térmica y de las almohadillas térmicas ubicadas entre el disipador térmico y los componentes del procesador, podría ser necesario mover horizontalmente el disipador térmico a fin de soltarlo de la placa del sistema. Levante y extraiga el disipador térmico de la placa del sistema. Reinstalación. Nota: antes de volver a instalar el disipador térmico, debe poner de nuevo la pasta térmica. Debe ponerse de nuevo pasta térmica cada vez que se extraiga el disipador térmico. Emplea alcohol y un paño suave o un bastoncillo impregnado en alcohol para limpiar toda la pasta térmica del disipador térmico y el procesador. Utilice el aplicador de pasta térmica para aplicarla en el procesador. Alinee los orificios de los tornillos del disipador térmico con los separadores de la placa del sistema y coloque el disipador térmico en su lugar. En el orden numérico indicado, apriete los 4 tornillos cautivos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el disipador térmico a la placa del sistema. Pegue con suavidad el recubrimiento Mylar negro que cubre parcialmente el disipador térmico. ¿Cómo sustituir la tarjeta BIOS? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Con la mínima fuerza posible, levante la barra que bloquea el conector CIF de la placa del BIOS y desconecte de la placa del sistema el cable de la placa del BIOS. Separe la placa del BIOS del adhesivo que la sujeta a la placa del sistema y extráigala. Extraiga la placa del BIOS. Reinstalación. Inserte el cable de la placa del BIOS en su conector de la placa del sistema y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. Presione la placa del BIOS hasta que se adhiera a la placa del sistema. ¿Cómo sustituir la placa del sistema? Antes de comenzar, retire la carcasa de la base, la batería, los módulos de memoria, la unidad de estado sólido M2, el módulo de red LAN inalámbrica, el módulo de red WAN inalámbrica, el ventilador del sistema, el disipador térmico y la placa del BIOS. Extracción. Importante: si no va a sustituir la placa del sistema, no desconecte la batería del RTC. Suelte la batería del RTC del adhesivo que la fija a la cubierta superior. Suelte el cable de la batería del RTC de su clip de la cubierta superior. Desconecte los siguientes cables de sus conectores de la placa del sistema. Cable plano de tarjeta USB. Cable que conecta la placa de hub con la del sistema. Cable del altavoz derecho. Cable plano del lector de huellas digitales. Cable plano del módulo de NFC. Cable plano de retroiluminación. Cable plano del panel táctil. Cable plano de la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes. Cable plano del teclado. Cable del altavoz izquierdo. Cable de la pantalla. Extraiga los 4 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el soporte de ES a la placa del sistema. Levante y extraiga el soporte de ES de la placa del sistema. Retire los 3 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips más pequeños que fijan la placa del sistema a la cubierta superior. Retire los 2 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips más grandes
que fijan la placa del sistema a la cubierta superior. Extraiga el tornillo plateado P00 de cabeza tipo Phillips, que fija la placa del sistema a la cubierta superior. Levante con cuidado el borde izquierdo de la placa del sistema y extraiga los conectores externos de las ranuras de la cubierta superior. Extraiga la placa del sistema. Reinstalación. Inserte con cuidado los conectores externos de la placa del sistema en las ranuras de la cubierta superior. Coloque la placa del sistema en su sitio en la cubierta superior. Precaución. Tenga cuidado de que no quede atrapado ningún cable entre la placa del sistema y la cubierta superior. Vuelva a colocar los dos tornillos P00 de cabeza tipo Phillips que fijan la placa del sistema a la cubierta superior. Vuelva a colocar los dos tornillos P1 de cabeza tipo Phillips más grandes que fijan la placa del sistema a la cubierta superior. Vuelva a colocar los tres tornillos P1 de cabeza tipo Phillips más pequeños que fijan la placa del sistema a la cubierta superior. Coloque el soporte de ES en su lugar en la placa del sistema. Vuelva a colocar los cuatro tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan el soporte de ES a la placa del sistema. Conecte los siguientes cables a sus conectores de la placa del sistema. Cable plano de tarjeta USB. Cable que conecta la placa de hub con la del sistema. Cable del altavoz derecho. Cable plano del lector de huellas digitales. Cable plano del módulo de NFC. Cable plano de retroiluminación. Cable plano del panel táctil. Cable plano de la tarjeta del lector de tarjetas inteligentes. Cable plano del teclado. Cable del altavoz izquierdo. Cable de la pantalla. Pase el cable de la batería del RTC a través del clip de la cubierta superior. Instale la batería del RTC en su sitio en la cubierta superior. Presione la batería del RTC hasta que se adhiera a la cubierta superior. Importante: tras sustituir la placa del sistema, asegúrese de realizar las debidas tareas post-instalación, que pueden incluir verificar la funcionalidad del PC portátil, actualizar el BIOS, actualizar el DMI y otros ajustes. ¿Cómo sustituir el panel táctil? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y la batería. Extracción. Desconecte el cable plano del panel táctil del conector CIF del panel táctil. Despegue con cuidado el cable plano del panel táctil del adhesivo que lo fija al panel táctil. Despegue el precinto que fija el cable plano de la antena de NFC al módulo de NFC. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable plano de la antena de NFC del conector CIF de la antena del módulo de NFC. Despegue el cable plano de la antena de NFC del adhesivo que lo fija a la cubierta superior. Extraiga los 7 tornillos P00 de cabeza tipo Phillips que fijan el panel táctil a la cubierta superior. Separe el panel táctil de sus anclajes de alineación de la cubierta superior y extráigalo. Reinstalación. Enganche el panel táctil a sus anclajes de alineación de la cubierta superior. Vuelva a colocar los 7 tornillos P00 de cabeza tipo Phillips que fijan el panel táctil a la cubierta superior. Inserte el cable plano de la antena NFC en su conector CIF del módulo de NFC y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. Pegue con suavidad el precinto que fija el cable plano de la antena de NFC al módulo de NFC. Adhiera con cuidado el cable plano de la antena de NFC a la cubierta superior. Inserte el cable plano del panel táctil en el conector CIF del panel táctil y presione la barra de bloqueo hacia abajo.
Presione con cuidado el cable plano del panel táctil para que se adhiera a este. ¿Cómo sustituir la unidad de pantalla cubierta superior junto con el teclado? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base. Desconecte la batería. Extraiga el módulo de red LAN inalámbrica y el de red WAN inalámbrica. Extracción. Desconecte el cable de la pantalla de su conector de la placa del sistema. Retire los cables de la pantalla y de la antena de red LAN inalámbrica del canal de la cubierta superior. Desconecte el cable que conecta la placa de hub con la del sistema de su conector de la placa del sistema. Retire el cable que conecta la placa de hub con la del sistema y el de la antena de red WAN inalámbrica del canal que recorre el soporte de plástico y el ventilador del sistema. Extraiga los 3 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la bisagra derecha a la cubierta superior. Extraiga los 2 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la bisagra izquierda a la cubierta superior. Abra del todo las bisagras de la pantalla. Extraiga las bisagras de la unidad de pantalla deslizándolas desde abajo del borde posterior de la cubierta superior. Reinstalación. Nota: si tiene intención de instalar una nueva cubierta superior con teclado, necesitará retirar todos los componentes fijados a la antigua cubierta superior e instalarlos en la nueva cubierta superior. Coloque las bisagras de la unidad de pantalla deslizándolas bajo el borde posterior de la cubierta superior. Cierre con cuidado las bisagras de la unidad de pantalla. Vuelva a colocar los 2 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la bisagra izquierda a la cubierta superior. Vuelva a colocar los 3 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la bisagra derecha a la cubierta superior. Pase el cable que conecta la placa de hub con la del sistema y el de la antena de red WAN inalámbrica a través del canal que recorre el soporte de plástico y el ventilador del sistema. Conecte el cable que conecta la placa de hub con la del sistema a su conector de la placa del sistema. Pase los cables de la antena de red LAN inalámbrica y de la pantalla a través del canal de la cubierta superior. Conecte el cable de la pantalla a su conector de la placa del sistema. ¿Cómo sustituir la moldura de la pantalla? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base y desconecte la batería. Extracción. Importante. Ponga cuidado al soltar los laterales de la moldura de la pantalla, porque es muy fina y puede dañarse con facilidad. Suelte con cuidado los bordes superior e inferior y los laterales de la moldura de la pantalla del adhesivo y las lengüetas de retención que los fijan a la carcasa de la pantalla. Extraiga la moldura de la pantalla. Reinstalación. Coloque la moldura de la pantalla en su lugar en la carcasa de la pantalla. Presione con cuidado los bordes de la moldura de la pantalla para fijarla a la carcasa de la pantalla. ¿Cómo sustituir la pantalla? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, desconecte la batería y extraiga la moldura de la pantalla. Extracción. Con unas pinzas, sujete el extremo de la tira adhesiva derecha de la parte superior de la pantalla y, con cuidado, tire y envuelva con ellas las pinzas hasta retirarla del todo. Precaución. Tenga cuidado, porque si se rompe la tira, será muy difícil extraer la pantalla.
La tira adhesiva izquierda se retira del mismo modo. Levante la pantalla inclinándola para poder acceder al cable de la pantalla. Despegue la cinta transparente que fija el cable de la pantalla a la pantalla. Usando la mínima fuerza posible, levante la barra de bloqueo y desconecte el cable de la pantalla de esta. Extraiga la pantalla. Reinstalación. Ponga nuevas tiras de cinta adhesiva elástica en la carcasa de la pantalla. Nota: consulte el manual de mantenimiento para saber cómo colocar las tiras de cinta. Incline la pantalla sobre sus anclajes de alineación de la carcasa de la pantalla. Conecte el cable de la pantalla a esta última y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. Adhiera con cuidado la cinta transparente que fija el cable de la pantalla a la pantalla. Con cuidado, coloque la pantalla en su lugar en la carcasa de la pantalla. Nota: para colocarla en su lugar con precisión en la carcasa de la pantalla, utilice los debidos anclajes de alineación. Consulte el manual de mantenimiento para saber cuáles son los anclajes de alineación que debe utilizar. Presione los bordes de la pantalla para fijarla a las tiras adhesivas de su carcasa. ¿Cómo sustituir la cubierta abatible? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, la batería, el módulo de red LAN inalámbrica, el módulo de red WAN inalámbrica, la unidad de pantalla y la moldura de la pantalla. Extracción. Importante: ponga atención al recorrido del cable de la antena inalámbrica del que conecta la placa de hub con la del sistema y del de la pantalla para poder reinstalarlos después. Extraiga el tornillo P0 de cabeza tipo Phillips que fija la cubierta abatible a la carcasa de la pantalla. Deslice la cubierta abatible hacia la derecha para soltarla de la carcasa de la pantalla. Deslice la cubierta abatible para retirarla de las bisagras. Reinstalación. Precaución: cuando coloque de nuevo la cubierta abatible, tenga cuidado de que no quede atrapado ningún cable entre la cubierta abatible y la carcasa de la pantalla. Deslice la cubierta abatible para colocarla en su lugar sobre las bisagras. Deslice la cubierta abatible hacia la izquierda para fijarla a la carcasa de la pantalla. Vuelva a colocar el tornillo P0 de cabeza tipo Phillips que fija la cubierta abatible a la carcasa de la pantalla. ¿Cómo sustituir el cable de la pantalla? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, desconecte la batería, extraiga la unidad de pantalla, la moldura de la pantalla y la cubierta abatible. Extracción. Retire el cable de la pantalla del canal que recorre la carcasa de la pantalla. Extraiga el cable de la pantalla. Reinstalación. Pase el cable de la pantalla a través del canal de la carcasa de la pantalla. ¿Cómo sustituir las bisagras? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, desconecte la batería, extraiga la unidad de pantalla, la moldura de la pantalla y la cubierta abatible. Extracción. Ponga atención al recorrido del cable de la antena inalámbrica
el de la pantalla, y el que conecta la pantalla de hub con la del sistema alrededor de las bisagras, y recuérdelo para poder reinstalarlos después. Retire el cable que conecta la placa de hub con la del sistema y el de la antena de red WAN inalámbrica del canal de la bisagra derecha. Retire los cables de la pantalla y de la antena de red LAN inalámbrica del canal de la bisagra izquierda. Retire los 3 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la bisagra derecha a la carcasa de la pantalla. Retire la bisagra derecha. La bisagra izquierda se retira del mismo modo. Reinstalación. Coloque la bisagra derecha en su lugar en la carcasa de la pantalla y vuelva a colocar los 3 tornillos P1 de cabeza tipo Phillips que fijan la bisagra derecha a la carcasa de la pantalla. La bisagra izquierda se instala del mismo modo. Pase el cable que conecta la placa de hub con la del sistema y el de la antena de red WAN inalámbrica por la bisagra derecha. Pase los cables de la pantalla y de la antena de red LAN inalámbrica por la bisagra izquierda. ¿Cómo sustituir la cámara web? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, desconecte la batería, extraiga la unidad de pantalla, la moldura de la pantalla y la pantalla. Extracción. Con la mínima fuerza posible, levante la barra que bloquea el conector CIF de la cámara web y desconecte de la cámara web el cable plano que conecta la cámara con el hub. Haga palanca con cuidado con una cuchilla plana para separar la cámara web del adhesivo y los anclajes de alineación que la fijan a la carcasa de la pantalla. Extraiga la cámara web. Reinstalación. Coloque la cámara web sobre sus anclajes de alineación de la carcasa de la pantalla. Presione con suavidad para adherir la cámara web a la carcasa de la pantalla. Inserte el cable plano que conecta la cámara con el hub en su conector CIF de la cámara web y presione la barra de bloqueo hacia abajo para fijar el cable en su lugar. ¿Cómo sustituir la placa de hub? Antes de comenzar, extraiga la carcasa de la base, desconecte la batería, extraiga la unidad de pantalla, la moldura de la pantalla y la cubierta abatible. Extracción. Importante. Ponga atención al recorrido del cable plano que conecta la cámara con el hub. Con la mínima fuerza posible, levante la barra que bloquea el conector CIF de la cámara web y desconecte de la cámara web el cable plano que conecta la cámara con el hub. Levante la barra de bloqueo sobre el conector CIF del cable que conecta la cámara web con el hub y desconecte de la placa de hub el cable plano que conecta la cámara con el hub. Despegue con cuidado el cable plano que conecta la cámara web con el hub del adhesivo que lo adhiere a la carcasa de la pantalla, guardándolo aparte para volver a colocarlo después. Importante. Ponga atención al recorrido del cable que conecta la placa de hub con la del sistema. Levante la barra de bloqueo del conector CIF del cable que conecta la placa de hub con la del sistema sobre la placa de hub y desconecte de la placa de hub el cable que conecta la placa de hub con la del sistema. Despegue con cuidado el cable que conecta la placa de hub con la del sistema del adhesivo que lo adhiere a la carcasa de la pantalla. Retire el cable que conecta la placa de hub con la del sistema del canal situado en la parte inferior de la carcasa de la pantalla, guardándolo aparte para volver a colocarlo después. Con una cuchilla plana, haga palanca con cuidado para separar la placa de hub del adhesivo y los anclajes de alineación que la fijan a la carcasa de la pantalla. Extraiga con cuidado la placa de hub. Reinstalación. Coloque la placa de hub sobre sus anclajes de alineación de la carcasa de la pantalla. Presione con firmeza para adherir la placa de hub a la carcasa de la pantalla. Inserte el cable que conecta la placa de hub con la del sistema en su conector CIF de la placa de hub y presione la barra de bloqueo hacia abajo
para fijar el cable en su lugar. Presione sobre el cable que conecta la placa de hub con la del sistema, para fijarlo de nuevo al adhesivo de la carcasa de la pantalla. Pase el cable que conecta la placa de hub con la del sistema a través del canal situado en la parte inferior de la carcasa de la pantalla. Inserte el cable plano que conecta la cámara web con el hub en su conector CIF de la placa de hub y presione la barra de bloqueo hacia abajo. Presione sobre el cable plano que conecta la cámara web con el hub para fijarlo al adhesivo de la carcasa de la pantalla. Inserte el cable plano que conecta la cámara con el hub en su conector CIF de la cámara web y presione la barra de bloqueo hacia abajo. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas y busque en nuestro canal vídeos oficiales de soporte de HP.